El 20 de abril de 1939 es el cumpleaños de Hitler. Para celebrar la ocasión, Joseph Goebbels organiza un espectáculo grandioso en Berlín, demostrando el poder militar del Tercer Reich. Es un mensaje claro para las potencias occidentales: no se metan con Alemania. El desfile por el recién terminado eje este-oeste dura casi 5 horas. El comandante inspecciona sus tropas. Joseph Goebbels anota en su diario: el Führer es homenajeado como ningún otro mortal lo ha sido jamás. Durante los meses de verano de 1939, Hitler pasó muy poco tiempo en Berlín. Prefiere organizar la guerra sobre Danzig y contra Polonia lejos de la capital del Reich. La mayoría de la población alemana es consciente de que la paz en Europa pende de un hilo. La gente espera que Hitler, una vez más, logre sus objetivos sin derramamiento de sangre. Un periodista escribe: es inevitable observar que la gente se divierte con un desenfreno imprudente. El 31 de julio de 1939, el Führer asiste al Día del Arte Alemán en Múnich. Un grupo de cineastas aficionados se ha preparado para este gran evento, documentando la jornada con varias cámaras y costosos rollos de película en color. Todo aquel que tiene importancia en el Tercer Reich está sentado aquella tarde en la tribuna de honor, esperando con entusiasmo el desfile festivo con el tema Cuadros vivientes de 2000 años de historia germánica. El pomposo desfile transmite la idea de que no solo el futuro, sino también el pasado, pertenece al nacionalsocialismo. El desfile nazi, escribe un observador estadounidense, es la admisión de los incansables planes de conquista de Hitler. Hitler pasó la mayor parte de agosto en Obersalzberg. El dictador recibe pocos invitados en el Berghof. Uno de ellos es el ministro de Asuntos Exteriores italiano, el conde Ciano. Hitler le revela a su aliado que ha decidido atacar Polonia antes de que termine el mes. El jefe de las SS Himmler y el jefe de seguridad Heydrich deben orquestar incidentes en la frontera polaca. El ministro de Asuntos Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop, es el hombre que más influye en la política de Hitler en agosto de 1939. Durante semanas ha estado negociando con los soviéticos una aproximación entre ambos países, con el fin de asegurar que la Unión Soviética no intervenga si Alemania va a la guerra contra Polonia. Finalmente, el 23 de agosto, Ribbentrop vuela a Moscú para firmar el tratado con el mayor enemigo ideológico de los nazis. Desde el punto de vista alemán, la firma del pacto de no agresión germano-soviético significa que el camino para atacar Polonia está despejado. Fue un pacto diabólico, pero un pacto diabólico que sirvió brillantemente a ambos países en ese momento. Para Alemania significaba que el flanco oriental estaba asegurado. Podían atacar Polonia con total impunidad desde el punto de vista de la Unión Soviética. Y para la Unión Soviética, el pacto les daba tiempo. Stalin sabía que Hitler eventualmente los invadiría. Pensaba que sería en 1942 o 1943. Y si lograban aguantar hasta entonces, el Ejército Rojo estaría preparado. Por lo tanto, desde el punto de vista de Stalin, el pacto fue muy útil, ya que les permitía tener ese tiempo para reforzar el ejército. Así que el pacto cumplió su propósito, al menos por un tiempo, para ambos lados. Lo que significó para Occidente fue que la guerra no solo era segura, sino inminente. Danzig se convierte en una pieza de juego en la diplomacia de intimidación de Hitler. La mayoría de la población es alemana, pero la ciudad está rodeada por territorio polaco. Según el Tratado de Versalles, el puerto báltico está bajo la tutela de la Sociedad de Naciones. La propaganda nacionalsocialista exige que Danzig regrese al Reich, y pocas personas creen que los aliados de Polonia, Francia y Gran Bretaña estén dispuestos a sacrificar sus soldados por Danzig. Danzig fue simplemente la excusa, pero Hitler dijo muy claramente a sus líderes militares:
Esto no se trata de Danzig, se trata del Lebensraum, espacio vital para Alemania. Expansión en consecuencia. Desde el punto de vista de sus relaciones con las potencias occidentales, la opinión de Hitler era, bueno, no pelearon por los Sudetes. ¿Por qué pelearían entonces por Danzig? Así que su esperanza era que al centrarse en Danzig, pudieran romper el vínculo entre las potencias occidentales y Polonia. La movilización en Alemania comienza el 23 de agosto. Cientos de miles de hombres aptos para el servicio militar acuden a los cuarteles en todo el Reich. Los noticieros muestran que, igual que en 1914, los soldados están ansiosos por ir a la guerra. Sin embargo, los observadores neutrales ven las cosas de otra manera. Todo el mundo está en contra de la guerra, escribe un reportero estadounidense de la época. ¿Cómo puede un país entrar en una guerra tan decisiva cuando su población está tan harta de ella? La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939. Por primera vez, soldados polacos regulares han disparado en nuestro propio territorio. Desde las 5:45 a.m. hemos respondido al fuego. Ya una hora antes, a las 4:45 de la mañana, las tropas alemanas invaden territorio polaco. En las primeras horas del día toman Danzig por sorpresa y se apoderan de todos los edificios oficiales. Los últimos defensores de la ciudad no tienen más opción que rendirse. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. Incluso en ese último momento, Hitler pensó que aún se podía lograr algún acuerdo que mantuviera a las potencias occidentales fuera del conflicto y evitara que se convirtiera en una guerra europea general, permitiendo así a Alemania atacar y destruir Polonia. Pero las potencias occidentales se mantuvieron firmes todo el tiempo. Insistían en que Alemania se abstuviera de atacar a Polonia. Y cuando ocurrió la invasión, el 1 de septiembre y la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia el 3 de septiembre, aún se llevaban a cabo maniobras diplomáticas, pero ya sin muchas esperanzas porque los británicos insistieron en que no harían nada a menos que los alemanes se retiraran de Polonia. Desde el 4 de septiembre, el Führer permanece siempre cerca del frente. Una rara película amateur lo muestra durante una visita a las tropas alemanas en Polonia. Es evidente que Hitler está en su elemento. La guerra lo estimula tanto que insiste en conducir por las zonas de combate en un auto descapotable. Incluso antes del inicio de la campaña, Hitler había declarado que su objetivo era la aniquilación de Polonia. Ya el 5 de septiembre, el jefe de Estado Mayor General anota: el enemigo está prácticamente vencido. Ante la superioridad de la Wehrmacht, con sus 1.5 millones de soldados, los últimos defensores polacos se rinden el 6 de octubre. Las Fuerzas Armadas rinden homenaje al Führer con un desfile de la victoria en las calles de Varsovia. Ahora, solo un golpe de Estado o un asesinato podrían impedir que Alemania caiga irremediablemente en la barbarie. Los oficiales del ejército críticos con el régimen no se atreven a actuar. Sin embargo, en la noche del 8 de noviembre hay una explosión en una cervecería en Múnich. El artefacto explosivo estalla después de que Hitler ya había abandonado el lugar. Tuvo que irse antes de lo previsto. Los nazis acusan a Gran Bretaña de estar detrás del atentado. Sin embargo, el responsable ya había sido detenido por la policía fronteriza cuando intentaba huir del país. Georg Ilser, un carpintero, había fabricado la bomba él mismo. Su objetivo era liberar a Alemania de su tirano. Hitler había proclamado en varias ocasiones que el destino le había encomendado esa misión. Ahora, ese patético cliché se convierte en una ley de hierro. Una opositora del régimen escribe en su diario: ahora parece que un final terrible sería más soportable que un terror sin fin.
En la naturaleza, todos los débiles perecen sin remedio, pero en las últimas décadas, los humanos hemos cometido pecados terribles contra la ley de la selección natural. Las matanzas ya han comenzado. Desde 1933 se permite por ley la esterilización obligatoria para prevenir la descendencia con enfermedades hereditarias. Para justificar la eliminación de discapacidades mentales, la propaganda nazi presenta su asesinato como una liberación del sufrimiento o como la eliminación de una vida indigna de ser vivida. En octubre de 1939, Hitler decreta la llamada Acción T4, un programa bajo el cual se asesina a unos 90.000 pacientes. Es mucho más fácil imponer medidas radicales en tiempos de guerra. La primera de estas leyes atroces fue la Acción T4. Y su propósito era la eliminación de personas con discapacidades mentales o físicas. En realidad habían ideado una forma de mantenerlo anónimo por consideración a los familiares de las víctimas. A los parientes se les enviaba una nota diciendo que su hijo había muerto de neumonía y que las cenizas serían enviadas o algo por el estilo. A comienzos de 1940, Adolf Hitler recibió delegaciones de trabajadores y campesinos en la Cancillería del Reich en Berlín. Cientos de miles de hombres fueron reclutados cuando comenzó la guerra, y ahora hacen falta en la industria y la agricultura. Se vuelve vital motivar a la población en el frente interno. La producción de armamento no satisface las exigencias del dictador. Inicialmente, el desarrollo del programa de armamento se basa en la suposición de que la guerra comenzaría en 1942. Sin embargo, Hitler no se deja disuadir de sus planes de conquista. Los preparativos para un asalto de las tropas alemanas en Escandinavia, bajo el nombre en clave de Operación Weserübung, Operación del Weser, están en pleno apogeo. En la madrugada del 9 de abril, las tropas alemanas desembarcaron en numerosos puertos noruegos y daneses. Los ciudadanos de Copenhague observaban con curiosidad mientras más y más fuerzas alemanas llegaban. Al mismo tiempo, se produjo la ocupación militar de Noruega. Cuando los alemanes tomaban control de un país durante la Segunda Guerra Mundial, el punto de referencia para sus contribuciones al Reich era el doble del presupuesto anual de ese país. Así es como el régimen nazi se volvió fiscalmente estable. No es que esa fuera la única razón de la guerra, pero sí fue un motivo decisivo. Con esto en mente, queda claro que este régimen jamás habría llegado a un acuerdo. Era reacio a los pactos desde el inicio. Desde hace semanas, escuchamos el llamado a donar metal para el cumpleaños del Führer. Extracto de un informe televisivo nazi sobre las cargas que sufre la población. Pero ni siquiera las donaciones de metal para el cumpleaños de Hitler el 20 de abril logran solucionar la escasez de materias primas. La gente acepta estas cargas con gusto, ya que en otros aspectos el gobierno los deja más o menos en paz. Los soldados se encargan de asegurar los suministros más urgentes. Estas imágenes fueron filmadas por Edgar Forsberg, un teniente del ejército estacionado en la Polonia ocupada. Desde noviembre de 1939, todos los judíos deben portar un brazalete blanco con la estrella de David azul. A mediados de 1940, las leyes raciales de Nuremberg también entraron en vigor aquí. Los ciudadanos judíos son despojados sistemáticamente de sus derechos y saqueados. A solicitud de cualquier autoridad alemana que necesite mano de obra, los judíos son detenidos en las calles y transportados en convoyes. Pronto se establecen los llamados consejos judíos, y una de sus funciones es proporcionar trabajadores cada vez que los alemanes lo exigen. Hitler pasa la primavera de 1940 en el Berghof, cerca del Berchtesgaden, desde donde provienen estas imágenes privadas. En esta terraza se reúnen sus ayudantes, secretarias y viejos camaradas. El dictador planifica la guerra contra Francia. Cree que si logra la victoria antes de que Gran Bretaña pueda establecerse en el continente,
Los británicos se verán obligados a pedir la paz. Desde que Francia declaró la guerra a Alemania, la frontera que separa a ambos países ha sido fortificada. Todas las conexiones de tráfico han sido cortadas. La división del Oso de Edgar Forsberg ha sido trasladada a Saarland, donde demuestra su preparación en maniobras con máscaras antigás y granadas de humo. El frente occidental ha permanecido en calma durante meses. Los franceses bautizaron esta frase como «drôle de guerre», la guerra de mentira. El Blitzkrieg contra Francia comienza el 10 de mayo de 1940 con la operación Fall Gelb, caso amarillo. 118 divisiones de la Wehrmacht atraviesan la neutral Bélgica, Holanda y Luxemburgo y avanzan hacia Francia. En pocos días, los franceses pierden a decenas de miles de soldados. Más de 1 millón son hechos prisioneros. ¿Cómo logran los alemanes vencer con tanta facilidad a las fuerzas británicas y francesas? Sigue siendo el tema de debate hoy en día, ya que los ejércitos aliados contaban con más soldados que la Wehrmacht y el doble de piezas de artillería. Cientos de miles se convierten en refugiados. Charles de Gaulle escribirá más tarde en sus memorias: el destino de Francia se selló en solo una semana. El avance de la Wehrmacht es tan rápido que la maquinaria propagandística apenas logra documentar la campaña victoriosa. En el verano de 1940 se reconstituye la Batalla de Francia y se rueda una película en color titulada Artillerie Greifen, intervención de la artillería. En realidad, la resistencia de las fuerzas francesas y británicas se rompen tras solo unas semanas. Cientos de miles de soldados aliados quedan aislados y atrapados cerca de Dunkerque. Entonces Hitler ordena detener a sus divisiones de tanques, queriendo reservarlas para el avance hacia el sur. El comandante de la Luftwaffe, Göring, ha prometido acabar con las fuerzas enemigas desde el aire. Pero pese a los intensos bombardeos, casi 340.000 soldados británicos y franceses logran ser evacuados por barco. Aquí, Hitler llega al aeródromo de la ciudad de Cambrai, en el norte de Francia, el 2 de junio de 1940. Soldados alemanes heridos son trasladados para servir como extras en la aparición propagandística del Führer. El piloto de Hitler, Hans Bauer, documenta la escena con su cámara. Los líderes victoriosos de la Wehrmacht durante el almuerzo. El 13 de junio, el gobierno francés anuncia la rendición de París. Al día siguiente, la Wehrmacht entra en la capital francesa. 4 días después, el gobierno francés, bajo el mariscal Pétain, pide un armisticio. Un triunfante Hitler recorre París ocupado al amanecer. Esta filmación fue realizada en la terraza frontal del Palacio de Trocadero. Albert Speer relató más tarde que fue en ese momento cuando Hitler decidió desistir de sus planes de destruir París. Cuando terminemos en Berlín, le dijo a su arquitecto, París no será más que una sobra. En la tarde del 21 de junio de 1940, Hitler llega a Compiègne, una ciudad al noreste de París. El dictador quiere estar presente en la firma de la rendición de Francia. Para la ocasión, hizo sacar del museo el mismo vagón de tren en que los alemanes tuvieron que firmar el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. El dictador quiere imponer condiciones moderadas para el armisticio. Todas sus palabras reflejan su deseo de llegar rápidamente a un acuerdo, comenta el ministro de Asuntos Exteriores italiano. Hitler es como un jugador que ha ganado la banca. Solo quiere alejarse de la mesa de juego sin arriesgar nada más.
Su reacción hacia los franceses fue una paz relativamente indulgente, porque ya estaba pensando en el siguiente paso, y ese siguiente paso era la Unión Soviética. Así que apenas unas semanas después de esta victoria asombrosa sobre Francia y de haber forzado a los británicos a cruzar de nuevo el canal, Hitler ya le estaba diciendo a sus generales: prepárense para la guerra contra la Unión Soviética. Una guerra que preveía para la primavera del año siguiente, la primavera de 1941. Según les explicó a sus generales, el motivo estratégico para atacar a la Unión Soviética era que no lograba sacar a los británicos de la guerra. Los británicos se negaban rotundamente a llegar a un acuerdo con Alemania, incluso después de la derrota de Francia. Así que lo que Hitler les dijo fue: tenemos que destruir la última esperanza de Gran Bretaña en el continente, que es la Unión Soviética. Si destruimos a la Unión Soviética, Gran Bretaña se verá obligada a llegar a un acuerdo. Gran Bretaña será debilitada. Alemania entonces habrá ganado la guerra. La idea era derrotar a Londres a través de Moscú. El 6 de julio de 1940, Hitler regresa a Berlín como comandante en jefe victorioso. La Alemania nazi se encuentra en un estado de euforia triunfal. La capital del Reich, en el verano de 1940, la paz ha regresado temporalmente tras las exitosas campañas contra Polonia y Francia. La guerra parece lejana y los alemanes disfrutan del verano. Como cada verano, los berlineses toman el sol alrededor del lago Wannsee. Calma absoluta en la política y la guerra, anota el ministro de propaganda Goebbels en su diario. La amante de Hitler, Eva Braun, está de vacaciones en Italia, aquí en la playa de Parigi, cerca de Portofino. A Braun solo se le permite viajar acompañada por su hermana y su madre. Solo el círculo íntimo de Hitler sabe dónde está Eva, quien permanece oculta del ojo público. Tras la dimisión de Neville Chamberlain el 10 de mayo de 1940, Winston Churchill es nombrado primer ministro del Reino Unido. En pocas semanas, se convierte en el peor enemigo de Hitler. Churchill se convirtió rápidamente en la completa antítesis de Hitler, el símbolo de la resistencia y el desafío británico. Y a finales de mayo, Churchill logró convencer al gabinete de guerra británico de no llegar a un acuerdo con Hitler a través de Mussolini, sino de continuar en la guerra, aunque en ese momento no tenía esperanzas, al menos inmediatas, de recibir ayuda de Estados Unidos. Gran Bretaña continuó en la guerra, logró evacuar a las tropas de Dunkerque. Churchill transformó una gran derrota en un gran triunfo y habló del milagro de Dunkerque. A partir de entonces, sus discursos, desde finales de mayo de 1940 en adelante, se convirtieron en un arma retórica de resistencia británica contra Alemania y en un elemento muy importante para mantener la moral británica en ese momento. La batalla de Inglaterra comienza en julio de 1940. El objetivo de la campaña es preparar una invasión de la isla. Los alemanes ahora pueden usar aeródromos en Bélgica, Holanda y el norte de Francia, lo que les permite volar con menos combustible y cargar más bombas. A pesar del desastre en Francia, la moral en el Reino Unido es alta, en gran parte gracias a Winston Churchill, cuyos apasionados discursos inspiran a la población. En los combates aéreos sobre Inglaterra, los pilotos de la Royal Air Force infligen grandes pérdidas a la Luftwaffe alemana. Hitler asciende a una docena de generales al rango de mariscal de campo y nombra a Hermann Göring como Reichsmarschall. El dictador hace un llamado a los británicos para que cedan ante la razón, pero el gobierno en Londres rechaza categóricamente negociar con los nazis, arriesgando así una invasión de Gran Bretaña por parte de la Wehrmacht, que ya está siendo preparada bajo el nombre en clave Operación León Marino. El Führer promete a sus aliados que pronto quebrará la resistencia del Reino Unido. Hitler tenía dudas desde el principio.
Era una empresa arriesgada desde el punto de vista alemán, porque en el corto tiempo disponible no pudieron reunir suficientes barcos para lograr un desembarco rápido de tropas alemanas. El temor era que la Marina británica, o al menos la parte estacionada en Scapa Flow, Escocia, descendiera hasta allí y destruyera el desembarco. Una vez que la Luftwaffe no logró destruir a la Real Fuerza Aérea Británica, sino que por el contrario sufrió pérdidas muy severas, la Operación León Marino fue entonces pospuesta hasta la primavera de 1941 y en la práctica indefinidamente. A pesar de todo, Londres se convierte en el principal objetivo de los bombardeos alemanes que se prolongan durante meses. La intención declarada del Führer es borrar del mapa la capital del imperio. Los bombarderos de Hitler también atacan ciudades industriales británicas como Coventry, con la esperanza de quebrar la moral de la población. A finales de 1940, unas 23.000 personas habrán muerto a causa de los ataques aéreos a Gran Bretaña. Por su parte, los ciudadanos de Berlín observan con asombro cuando una bomba impacta en su ciudad. Los primeros bombardeos de la RAF sobre ciudades alemanas ocurren en el verano de 1940. A veces los bombarderos incluso alcanzan la capital del Reich. Churchill quiere demostrar a los nazis que su centro de poder es vulnerable y está al alcance. Aunque Hitler está furioso, Goebbels se alegra de este nuevo desarrollo. Ahora Berlín también está en medio de la guerra, escribe, y eso es algo bueno. El ministro de Exteriores soviético Vyacheslav Molotov presencia un ataque aéreo durante su visita a Berlín en noviembre. Tras la firma del Pacto de No Agresión, Stalin lideró una campaña contra Finlandia que conllevó grandes pérdidas, y gracias al protocolo secreto del pacto, anexionó el este de Polonia y los estados bálticos. La alianza aún se permite, pero antes de que termine el año, Hitler ordena que la planificación de la guerra contra la Unión Soviética esté concluida para mayo de 1941. Una parte de Polonia ocupada ha sido incorporada al Reich. El resto se denomina Gobierno General y queda bajo administración alemana. Estos territorios albergan a unos 1.4 millones de judíos. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué fue de ellos. Tras la victoria sobre Francia, una de las opciones debatidas durante algún tiempo fue desterrar a todos los judíos del ámbito de control alemán a la isla de Madagascar. Sin embargo, al mismo tiempo, ya existen planes para deportaciones masivas hacia el extremo oriental del Gobierno General, donde se construirán campos de concentración. Por ahora, muchos judíos son reclutados como mano de obra esclava. Tras las recientes victorias, muchos alemanes creen ingenuamente que ahora volverá la paz. Los pocos críticos del régimen que aún permanecen saben que no será así. Karl Friedrich Godeler escribe: la deuda del Reich alemán es tan alta que no se puede pagar ni siquiera saqueando completamente a Polonia y Francia. Si la guerra terminara ahora con un acuerdo de paz, el país alemán tendría que soportar una gran carga económica. Por lo que continuar con la guerra es el camino fácil para los alemanes. 1941. El cineasta aficionado Guts-Hit Riga recibe instrucción como operador de radio en el cuartel Schlieffen, cerca de Berlín. Es el invierno de 1940-1941, y cada vez más jóvenes son entrenados para los nuevos planes de guerra de Hitler. Soldados alemanes marchan por los Campos Elíseos en París. La presencia militar se siente en la capital francesa. Más de 20.000 soldados de la Wehrmacht están estacionados en la ciudad, y los vencedores están ansiosos por mostrar a los derrotados quién manda. Las órdenes de los subyugadores alemanes se imponen sin piedad. El régimen de ocupación somete toda la economía del país a la planificación presupuestaria alemana. Los negocios judíos son arianizados metódicamente. Quienes tienen el dinero y los contactos huyen del país. Introdujeron un sistema mediante el cual los soldados alemanes podían llevarse dinero o hacer que se les enviara cuando estaban estacionados en países ocupados, y luego podían cambiarlo por la moneda local correspondiente.
Así, los soldados llevaban su dinero a la oficina del pagador del ejército en, por ejemplo, Francia, y ese dinero pasaba a las arcas del Reich como registro fiscal. A cambio recibían francos franceses, coronas noruegas o zlotys polacos, que provenían de los costes de ocupación del país respectivo, lo que por supuesto era a expensas de la economía de dicho país. La dulce vida de las fuerzas ocupantes está organizada y supervisada por médicos de la Wehrmacht. Se apropian de burdeles por toda Francia, donde las prostitutas atienden a las tropas alemanas. Los oficiales comisionados prefieren servicios sexuales más sofisticados. Estas raras imágenes provienen de uno de los establecimientos de alto nivel y probablemente fueron filmadas en el París ocupado. El 1 de mayo de 1941, Adolf Hitler visita Viena. Al igual que durante su visita en 1938, los austríacos llenan las calles para celebrar a su Führer. Su carisma sigue intacto. El dictador cree estar listo para la campaña contra la Unión Soviética. Pero en abril de 1941 sus planes cambian. Primero debe enviar sus tropas a otro frente. La intervención militar de sus aliados italianos en Grecia está a punto de convertirse en un desastre, así que la Wehrmacht invade primero Yugoslavia y luego marcha hacia Grecia. Gottfried Kessel, oficial del regimiento de infantería Großdeutschland, es un aficionado al cine. Su unidad le asigna la tarea de mantener un diario de guerra filmado. Tras 11 días de combate, el ejército yugoslavo se rinde incondicionalmente. Alrededor de 35.000 soldados se convierten en prisioneros de guerra. Estas imágenes fueron filmadas por Kessel en Belgrado ocupado, poco después de la capitulación. Soldados serbios son encarcelados en la ciudadela de la capital yugoslava. El 22 de abril, que se graba una brutal acción de represalia de la Wehrmacht. Como represalia por el asesinato de 2 oficiales de las SS y 9 civiles por parte de partisanos, 12 antiguos soldados serbios son ejecutados junto al muro del cementerio en Pančevo. La influencia del adjunto de Hitler, Rudolf Hess, ha ido disminuyendo desde el inicio de la guerra. Al saber de la inminente campaña contra Stalin, abriga esperanzas de alcanzar un acuerdo de paz con Gran Bretaña. El 10 de mayo, Hess vuela solo a Escocia, en un avión fabricado por Messerschmitt, creyendo que puede iniciar negociaciones de paz con el gobierno británico. Cuando Hess voló a Escocia en mayo de 1941, fue en un intento vano de persuadir a los británicos de entrar en la alianza con Alemania, que Hitler siempre había deseado, pero cuya posibilidad, por supuesto, ya estaba destruida. En el último minuto, Hess se preocupó por la posibilidad de una guerra en 2 frentes y pensó que podía intervenir personalmente, usar sus contactos dentro del establishment británico, quizás incluso llegar hasta el rey, para persuadir a los británicos de cesar la guerra, o al menos no interponerse en el camino de Alemania. Por supuesto, lo único que ocurrió fue que Hess fue arrestado, encarcelado y, sorprendentemente, los británicos no sacaron tanto provecho propagandístico de esto como podría haberse esperado. El intento de Hess es presentado al público alemán como un acto de traición. Hess está trastornado, proclama Hitler, y lo despoja de todos sus cargos en el partido. El Führer está destrozado, escribe Goebbels en su diario. ¡Qué imagen para el mundo! Un hombre mentalmente perturbado fue el número 2 detrás del Führer, irreconocible y espantoso. Durante el transcurso de 1941, los británicos intensifican sus ataques aéreos contra ciudades del Tercer Reich. Repentinamente, los bombarderos de la RAF logran atravesar las defensas antiaéreas alemanas. Estas imágenes fueron filmadas clandestinamente tras un bombardeo británico sobre Berlín. Para mantener la moral de la población, este tipo de filmaciones está prohibido.
En la madrugada del 22 de junio de 1941 comienza la Operación Barbarroja. Desde Prusia Oriental, el 20º Grupo Panzer del Grupo de Ejército Centro avanza hacia Bielorrusia. Gotthard Rieger, operador de radio de servicio, filma los primeros días del conflicto. El Ejército Rojo es tomado por sorpresa y apenas 4 semanas los soldados de Hitler avanzan profundamente en Ucrania. Los líderes nazis creen que podrán aplastar al gigante con pies de barro de un solo golpe. La guerra contra la Unión Soviética fue claramente una guerra con objetivos principalmente económicos y políticos. Desde el principio, toda la planificación se basó, por un lado, en la evaluación del Ministerio de Alimentación del Reich, de que decenas de millones de personas en la Unión Soviética tendrían que morir para que los alemanes pudieran apropiarse de los productos agrícolas, especialmente en Ucrania. La directiva correspondiente fue redactada varias semanas antes de que comenzara la guerra. El otro objetivo principal eran las materias primas, apoderarse de los campos petrolíferos de Bakú, pero también de los yacimientos de carbón y mineral de hierro, y utilizarlos para la maquinaria bélica nazi. Las divisiones curtidas en batalla de Hitler infligen duras derrotas al Ejército Rojo. Cientos de miles de soldados soviéticos son capturados. El Führer ordena que todos los comisarios políticos sean ejecutados de inmediato. El resto es hacinado en campos provisionales. Los provenientes son llevados a Alemania y convertidos en mano de obra esclava. Cuando tuvo lugar la invasión, esta inmensa invasión el 22 de junio, las tropas soviéticas estaban dispuestas de tal forma que facilitaban una rápida toma por parte de los alemanes. Un número enorme de soldados soviéticos fue capturado en los primeros días. Se avanzó rápidamente y parecía que la guerra terminaría muy pronto, que era lo que el liderazgo alemán esperaba. Hitler mismo dijo 4 o 5 meses. Algunos militares pensaban incluso en menos, pero no estaban solos porque los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses también creían que los alemanes ganarían en cuestión de semanas, no de meses. Así que fue un periodo extraordinario donde el jefe del Estado Mayor Halder pensó tras un par de semanas que la guerra ya estaba prácticamente ganada. Tuvo que cambiar de opinión rápidamente. A finales de agosto, el dictador llega a Ucrania para visitar a las tropas. Hitler declara que los vastos territorios de Rusia pronto se convertirán en Lebensraum, espacio vital para los colonos alemanes. Los soldados saludan a su comandante supremo con vítores frenéticos. La mayoría no sabe que ya se está perpetrando un genocidio tras el frente. Casi con certeza no hubo una orden escrita. Debemos considerar varias autorizaciones de Hitler desde el verano o incluso la primavera de 1941, antes del lanzamiento de Barbarroja, para la destrucción de los judíos en la Unión Soviética. Y luego, en el otoño de 1941, las órdenes de Hitler para deportar a los judíos alemanes hacia un área donde ya se estaban llevando a cabo genocidios parciales, y más autorizaciones hasta llegar al punto, tras unos 6 meses, en que esos genocidios parciales se expanden más y más hasta que en la primavera de 1942 se contempla ya el genocidio total de todos los judíos en la Europa ocupada por Alemania. Acompañado de un equipo de filmación, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, visita un campo con prisioneros de guerra soviéticos cerca de Minsk. A partir del 2 de julio, se despliegan detrás del frente los llamados grupos operativos de las SS, con la orden de liquidar a los funcionarios del Partido Soviético y a los judíos. Los asesinatos se perpetran como medidas de represalia. A finales de julio de 1941, en las afueras de la ciudad de Libau, actual Liepaja, en Letonia, el marino Reinhard Binal filma la ejecución de judíos por uno de estos grupos operativos. Más de 500.000 de judíos en total son víctimas de los escuadrones de la muerte alemanes durante los primeros 5 meses de la Operación Barbarroja. Se establecen guetos para la población judía en toda la Polonia ocupada. También en la ciudad de Cracovia, los judíos restantes son segregados en el gueto, llevando solo unas pocas de sus pertenencias. Como una gigantesca red, los nazis atrapan a sus víctimas por toda Europa. Muy pronto,
Las condiciones para los deportados se deterioraron rápidamente. Durante los 2 primeros años de la guerra, el Reich alemán suministró alimentos a Polonia ocupada. Luego, a finales de 1941, el Ministerio de Alimentación dice, ahora tienen que enviarnos comida a nosotros. Y viaja a Cracovia para llevar esa noticia a la Administración de Ocupación alemana. Y ellos responden, no podemos hacerlo. Habrá revueltas por hambre y no tenemos suficientes fuerzas policiales. ¿Cómo vamos a imponer eso? ¿Saben lo que les contestó? Pronto, dijo, esta tierra estará limpia de judíos, dando a entender obviamente que serían exterminados todos. Así que habrá 2 millones de bocas menos que alimentar. Hans Franz, un viejo compañero de Hitler, es el gobernador general de Polonia desde octubre de 1939. El elocuente abogado es uno de los arquitectos del genocidio desde el principio. Los 2 millones de judíos que viven en su área de influencia son oprimidos de forma despiadada y brutal. La lluvia y el barro ralentizan el avance de las tropas alemanas más adentro de la Unión Soviética. Según el plan original, Moscú ya debería haber sido tomada. Además, el suministro escasea y el equipo es deficiente. Es un hecho conocido que el ejército alemán marchó hacia la Unión Soviética sin equipamiento de invierno. La razón era que su avance habría sido mucho más lento si hubieran tenido que arrastrar ese equipo. Así que partieron con equipo liviano. También aquí se nota el cálculo de 3 meses en el pensamiento político de Hitler. O lo logramos o no. Y si no lo logramos, caeremos. Pero para lograrlo, debemos poner todos los huevos en una sola cesta. A la larga, esto fue lo que provocó el desastre a las puertas de Moscú y Leningrado en el invierno de 1941 y 1942. Hitler ordena un ataque sobre Moscú, pero las tropas agotadas del frente deben detener su avance en la nieve. Por supuesto, la propaganda alemana muestra una imagen diferente. El grupo Panzer Guderian ataca al suroeste de Moscú. Los bolcheviques habían convertido las aldeas de los alrededores en fortalezas y la lucha por ellas fue encarnizada. Una vez más, los soldados de infantería, ingenieros y tripulaciones de tanques alemanes demostraron ser muy superiores a los soviéticos en combate. Solo los mejores soldados del mundo pueden enfrentarse a adversidades tan tremendas. Estas imágenes son de principios de noviembre de 1941 en la tienda especial para judíos de la Seestrasse en Stuttgart. En este momento, aún vivían 163.000 judíos en el Tercer Reich. Deben llevar la estrella de David en su ropa. Esta película de propaganda, titulada La tienda judía, pretende demostrar que los judíos en Alemania tienen acceso a alimentos, igual que la población aria. El 7 de diciembre, las coordenadas de la Segunda Guerra Mundial cambian abruptamente cuando bombarderos y cazas japoneses atacan la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Para el presidente Roosevelt, el ataque llega en el momento justo. Pearl Harbor desata un frenesí patriótico en el país. Estados Unidos declara la guerra a Japón y Hitler reacciona de inmediato. El 11 de diciembre, 3 días después del estallido de la guerra entre Japón y Estados Unidos, el Führer habló a la nación alemana desde el Reichstag. Alemania e Italia han decidido luchar junto a Japón y defender la libertad e independencia de sus pueblos y territorios contra los Estados Unidos de América e Inglaterra. Desde la propia perspectiva de Hitler, este ataque por parte de Japón le ofrecía ahora una oportunidad, creía él, de ganar la guerra, y la oportunidad era que los japoneses mantendrían ocupados a los estadounidenses en el Pacífico. Esto liberaría a los submarinos alemanes para atacar en el Atlántico. Y la guerra del Atlántico, pensaba él, sería decisiva, porque si los U-boats alemanes podían impedir que los barcos estadounidenses llegaran a Gran Bretaña, esta se vería obligada una vez más a sentarse en la mesa de negociación. Y Alemania habría ganado efectivamente la guerra en Europa. Así que el ataque a Pearl Harbor por un momento pareció darle a Hitler la oportunidad que tanto había deseado.
1942. En una muestra de confianza, la Alemania nazi envía sus submarinos a la costa estadounidense para interrumpir las líneas de suministro entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La propaganda muestra con orgullo imágenes de Nueva York, filmadas por un camarógrafo de noticiero. Al principio, la operación Drumbeat es exitosa. Se avista un petrolero al anochecer. El submarino se posiciona para el ataque. Escotilla 1 despejada. ¡Impacto! Al regresar, el teniente comandante Top dijo: esta vez les dimos a los estadounidenses una procesión iluminada con antorchas de petroleros en llamas. Los capitanes de submarinos alimentan de buen grado la maquinaria propagandística con imágenes distorsionadas de una guerra caballerosa. El teniente comandante Top, con su barco, ha hundido 208,000 toneladas de embarcaciones enemigas. Durante su última misión, él solo envió al fondo del mar 7 buques mercantes enemigos, entre ellos 5 petroleros completamente cargados. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, se asegura de que tales reportes sean absorbidos con entusiasmo por los alemanes. Como Hitler aparece ya muy pocas veces en público, Goebbels asume el papel del dictador en el frente interno. Estas imágenes fueron filmadas durante un discurso en Múnich, pero nunca se mostraron a los cines alemanes, aunque no ha llegado el momento para la guerra total de Goebbels. Más de 3 millones de soldados soviéticos han sido capturados durante la Operación Barbarroja. La propaganda los retrata como personas inferiores, Untermenschen, que no merecen compasión ni ayuda por parte de la población alemana. Los prisioneros son severamente descuidados. Cientos de miles mueren en los campos de 1942. A finales de abril de 1942, Benito Mussolini visita a Hitler en el Obersalzberg. Los dos dictadores demuestran unidad y fortaleza. Sin embargo, la situación es precaria. La campaña conjunta contra la Unión Soviética está estancada, mientras que en el norte de África sus tropas están bajo presión. El Afrika Korps logra mantener su posición por un tiempo e incluso consigue debilitar a las fuerzas expedicionarias británicas. Estas imágenes fueron filmadas durante ese periodo por un cineasta aficionado desconocido. Un soldado raso recibe la Cruz de Caballero. Esta distinción al valor es una de las condecoraciones militares más altas, pero se concede con mayor frecuencia a medida que avanza la guerra. Los soldados aún se muestran despreocupados y confiados en la victoria. Los judíos de Stuttgart son reunidos en un campo de concentración temporal, listos para comenzar su viaje hacia el este, según lo dispuesto por las autoridades alemanas. La mayoría cree que serán internados en campos de trabajo. Sin embargo, funcionarios ministeriales y de seguridad ya conocen desde hace tiempo que la solución final está en marcha. 11 millones de judíos europeos serán deportados a campos de exterminio. Para la primavera de 1942, el proceso de genocidios parciales ya se había consolidado en un intento total de destruir físicamente a los judíos en toda Europa. Y este proceso ya no podía detenerse. La maquinaria había sido instalada, el aparato burocrático estaba en funcionamiento y los judíos estaban siendo capturados y deportados en cualquier país donde se encontraran. Así que el proceso ya no podía detenerse, había una inercia, una dinámica que se había puesto en marcha y que en realidad ya no dependía de ningún individuo en particular, continuaría hasta que los judíos fueran destruidos. El gueto de Varsovia alberga a unas 400.000 personas. Viven como sardinas en lata en condiciones espantosas.
Un informe clasificado emitido por el Departamento de Propaganda alemán el 21 de marzo de 1942 dice: el número de muertes en el gueto sigue oscilando en torno a las 5.000 por mes. Un médico en el gueto informa: la gente se duerme en una cama o en la calle y está muerta a la mañana siguiente. Y el gobernador alemán de Varsovia predice: todo lo que quedará de la cuestión judía será un cementerio.